Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estarnos acompañando esta tarde aquí en la Feria Santiago Le para la presentación del nuevo libro de Moez Mahed, Luz sobre el verano de los párpados. Agradecemos antes que nada a toda la administración del municipio de Santiago, a la Fundación Ildefonso Vázquez y a toda la administración que ha hecho posible este evento y la difusión de la lectura y de la poesía en el estado de Nuevo León. Agradecemos su presencia y agradecemos también la presencia de Moez Mahed, poeta tunecino que está aquí acompañándonos aquí en México. Y pues bueno, estamos aquí para presentar su nuevo libro, Luz de verano sobre los párpados. Les doy una breve introducción. Moez Mahed es un poeta, traductor y editor tunecino de expresión francesa, biólogo de formación y se dedica a la escritura y a la gestión cultural en su país. Dirige el Festival Internacional de Poesía Sidi Boudou en Túnez y publicó varios libros de poesía, entre los que destacan Yacentes y Cantos de la otra orilla. Agradecemos su presencia y para estar amenizando la tarde de hoy, platicando sobre el libro, tenemos también la presencia de Gerardo Puertas Gómez. Muchas gracias por estar aquí, Gerardo. Gerardo nació en Monterrey, es profesor, fundador y presidente del Consejo Directivo de la Facultad Libre de Derecho y encabeza el programa Liber Arte. También es fundador y presidente de la Fundación Cultural PFGC y ha practicado por más de 9 lustros la creación poética, ejercido durante más de 3 décadas en el periodismo editorial. Gerardo y Moez, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y agradecemos su presencia y que nos deleiten esta tarde-noche con poesía y mucha literatura. Muchas gracias, les cedemos la palabra. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. He preparado un pequeño texto escrito y me gustaría compartirlo con ustedes. Un niño mira la caída del sol sobre las aguas del Mediterráneo. Tiene 6 años y delante de sus ojos se alzan imponentes el Peñón de Gibraltar y el Monte Musa. Su madre le hace ver que frente a él, vástago del continente americano, están el mar de Odiseo y las tierras de Europa y África. Y en el sendero ardiente del crepúsculo, música de Ponto y de Céfiro, Orfeo se manifiesta. El recuerdo de esa emoción sigue fecundando su existencia a casi 60 años de distancia. Cualquiera que haya contemplado el mar, ese mar, no puede menos que sentir lo suyo. Y es que el Mediterráneo, como su nombre mismo lo indica, es un espacio donde viven y conviven, se expresan y enriquecen una pluralidad de pueblos y naciones, lenguas y culturas, tradiciones y religiones. Esa comunión, por encima de las particularidades y de las diferencias, nos permite descubrir una hermandad fundamental que se percibe lo mismo en Alejandría que en Niza, en Nápoles que en Beirut. La oliva y el aceite, la uva y el vino, la almendra y el turrón, nutren una fraternidad esencial de sabores y de olores, de sensibilidades y de espíritus que integra una rica y vasta comunidad multicultural, como lo hacen asimismo la navegación y el comercio, el pensamiento y el monoteísmo, y desde luego la música y la poesía. Y en ese mosaico, como en las cerámicas de Portugal y Marruecos, de Turquía y España, de Italia y Siria, y para todos los efectos, de Talavera de la Reina y Puebla de los Ángeles, puede palparse la indeleble huella de la estética de los vastos territorios donde el rostro de Dios es la palabra. Por eso, la poesía de Moez Mahed, un alma árabe en lengua francesa, no puede menos que resultar una experiencia profundamente cercana, íntima y entrañable para cualquier mexicano. Porque ¿qué sería nuestro país
sin la raíz ibérica? ¿Y qué sería la cultura hispánica sin la herencia árabe? Pero sobre todo, porque aproximarse al trabajo poético del escritor es adentrarse en temas radicalmente humanos, próximos al corazón y al alma de cualquier mujer o cualquier hombre, por encima de lugares y de tiempos. La vida y la muerte, el presente y el pasado, la realidad y el recuerdo, la memoria y la nostalgia, el deseo y el amor, la familia y la ciudad, la violencia y la opresión, la libertad y la justicia, la fe y el porvenir. Y claro, el sol y la sombra, el viento y la arena, el mar y el desierto, el jazmín y la bugambilia, la tuna y el pez, la sed y el agua, el sabor y el pan, la palabra y la oración, el tiempo y la eternidad. Porque el maestro Mayet, tunecino y norteafricano, hombre del Mediterráneo, es persona y es poeta, y por eso mismo, cabalmente universal y plenamente nuestro. Luz de verano sobre los párpados, poemario que hoy llega a nuestras manos, traducido al castellano por Stéphane Chomet, finamente editado en francés y en español por Vaso Roto y prologado por Víctor Rodríguez Núñez, es una obra dividida en dos partes y en varias secciones. El primer apartado se titula Libélula y está separado en 4 grupos de poemas bajo los encabezamientos de Allí, Establecerse, Partir y Recordar. El segundo, compuesto por un conjunto único de 10 textos, se denomina Cantos de la otra orilla. El volumen cierra con el escrito Salida por el jardín, obra de la poeta y periodista Emma Lucid. Pero dejemos que el autor nos hable a través de la tinta y del papel. Nada mejor para disfrutar y apreciar la tersura y el vigor, la dulzura y la fuerza de su trabajo literario. ¿Cuántas veces más el primer aguacero del otoño? Se pregunta con nostalgia el poeta, reflexionando sobre su temporalidad. Y responde esperanzado: aquí, al pie del ficus poderoso, respira una sombra eterna. Ella pasa altiva a través del deseo y del apetito, escribe, evocando el rocío púrpura de sus labios. Después nos dice: las calles mueren al ver desmigajarse el deseo que colgaba de sus ventanas, al olvidar los nombres de los que ahí se amaron, para luego cerrar con una pregunta: ¿cómo pueden morir quienes duermen cada noche bajo un jazmín en Sidi Bou? El autor canta a la pereza, virtud de las almas serenas, y como no podía ser de otra manera, al tan dulce ardor con el que quieren los marineros. Pero esencialmente celebra el amor cuando escribe: métrica del deseo, mar sin riberas. Y también nunca el amanecer es tan claro como cuando se levanta sobre 2 cuerpos entrelazados. Quizá por ello, el poeta puede abrigar la certeza profunda de que nunca la bugambilia florece sin razón, y que escribir poemas es vencer a los bárbaros solo por haber vivido, experimentando en un día lo que podría ser una vida, y vivir toda una vida en un poema inconcluso. Y es que, como él sabe, a pesar de que cambian los tiempos y cambian los días, cambian los rostros y cambian los corazones,
La felicidad tiene un olor familiar. De ahí que comprenda y comparta que nada vive, nada muere, todo se subleva y se resigna. Mayet, enamorado de los azares que se han transformado en frutos, nos revela su inclinación más honda. Me pongo a disposición del recuerdo. Esperaré a ver florecer en el extremo de la rama más alta la blanca sonrisa del amanecer, y esperaré a que una libélula perdida por los vientos del pasado vuelva a encontrar su camino y se pose de nuevo en mi corazón. Porque él cree que el valor de la palabra, caudal fértil que riega y hace germinar a las semillas de los ojos, sabor a un oriente que languidece, a ámbar y lujuria, agregando, cuando allá a lo lejos, muy lejos de donde reina la palabra, en la cima del silencio, lentamente la niebla tejerá su lenguaje, solo entonces terminará tu pena. Quizá por ello proclama confiado: el oleaje en alta mar se colma de ira, y allá abajo, en esta tierra de arcilla templada, miserable, impasible pero orgulloso, vive un pueblo de reyes, omnipotencia de los resignados. Porque ante todo, él sabe que nuestra grandeza está en las calles y que aún derrotados tendríamos la melancolía como único legado. Agradezco a la licenciada Janet Clarion, a Vaso Roto Editores y al Festival Santiago Lee por la amable invitación para presentar este volumen. La distinción me honra y por eso mismo la aprecio. Convoco a todas las personas que hoy nos acompañan a acercarme al trabajo poético del maestro Moés Mayet, jardín de olores y patio de naranjas, en los que la fragancia de las palabras y el zumo de los versos nos obsequian momentos de exquisito deleite y de encendida meditación. Cierro compartiendo una íntima confesión que, a mi entender, es el mejor homenaje que puede rendirse a un escritor como Mayet. Su poesía me llena de recuerdo y de nostalgia, tocándome en lo más profundo del ser, porque me lleva a recordar una escena que alguna vez viví no lejos de Túnez, hace casi 12 lustros. Yo soy el niño que a los 6 años de edad, en julio del 66, vio por primera vez las aguas del Mediterráneo y las tierras de Europa y África, mientras desembarcaba junto con sus padres y abuelas en Gibraltar. Y claro, la madre es mi madre, la mujer que me enseñó a amar la lectura y la escritura, la que me explicó la dimensión simbólica del momento que entonces vivía, es decir, la que me hizo ver y escuchar a Orfeo. Por eso esta tarde, desde la orilla americana de esa cultura mediterránea que nos une con Moés Mayet y con el mundo árabe, no puedo menos que evocarla y bendecirla. Quiera el misericordioso que mi ser pueda deleitarse un día con la fragancia de los jazmines tunecinos. Hoy, esta fiesta de las letras trae a mi memoria aquel mágico momento del crepúsculo en medio del mar y de los continentes que continúa impulsando mi pasión por las letras. Por eso, parafraseando los versos del autor, descubro la palabra divina en las primicias mensajeras del agua en movimiento y encuentro en la delicada y potente poesía de Mayet un canto de saudade y un salmo de esperanza. Muchas gracias.
Bonsoir. Je crois qu'on va en rester là. Ça... Buenas tardes, creo que pues, con eso ya dijimos todo, ¿verdad? Je suis vraiment ému et touché par cette boucle que vous avez magistralement interprétée dans ce texte. Et je discutais juste avant cette présentation avec des personnes dans la salle en disant qu'on est beaucoup plus proche qu'on ne peut le penser. Estoy muy conmovido por ese recorrido completo que hicimos y estaba platicando con algunas personas antes de esta ponencia, de esta presentación, y les estaba diciendo que estamos mucho más cercanos, ustedes y yo, de lo que uno podría pensar. Effectivement, j'ai peut-être eu l'occasion de le dire déjà ici, mais au risque de me répéter, depuis quelque temps, je réfléchis sur l'acte d'écrire, sur mon acte d'écrire, et plus j'avance dans cette réflexion, et plus j'en parle, et plus je rencontre des gens et j'en discute, plus je suis convaincu que je fais partie de ces poètes qui passent leur vie à écrire et réécrire le même poème. Tal vez ya lo haya dicho aquí ayer en otra presentación que tuvimos, pero entre más pienso en mi acto de escribir, entre más reflexiono sobre lo que estoy haciendo cuando escribo, me doy cuenta de que una y otra vez estoy escribiendo que reescribiendo el mismo poema. Et que quasiment toute l'œuvre, enfin tout ce que j'ai écrit depuis 30 ans est une forme de reformulation permanente. Casi todo lo que llevo escribiendo desde hace 3 décadas es una suerte de reformulación continua y permanente de un mismo poema. Car finalement, en essayant de chercher justement les clés de cette sensibilité, de cette poétique, toujours se dégage devant moi, et je n'arrive pas à m'en défaire, et je ne cherche pas en réalité à m'en défaire, un triptyque qui est celui du temps, de l'espace et de la mémoire. Porque me doy cuenta de que constantemente frente a mí se despliega un tríptico que no busco combatir, un tríptico que me aparece como una evidencia y la que no me puedo deshacer, un tríptico del tiempo, del espacio y de la memoria. Et c'est pour cela que, effectivement, dans votre texte, vous avez parfaitement cerné justement cette obsession de l'espace et de la mémoire, car plus j'y réfléchis, plus je considère, je vois qu'un espace ne peut pas être un lieu, ne peut pas être un lieu sans être habillé d'une mémoire. Y usted lo mencionó perfectamente en su presentación, porque me doy cuenta, puso exactamente el dedo en este punto, porque me doy cuenta con el paso del tiempo y con lo que he escrito y que sigo escribiendo, que un lugar no puede ser simplemente un lugar, sino que está asociado con un acto de memoria. Parce que toute existence doit forcément exister quelque part. C'est le lieu et la condition nécessaire de toute existence. On existe toujours quelque part, ici, ailleurs, là-bas, quand on meurt, en enfer ou en paradis, ou peut-être au purgatoire, quand on n'est pas là dans le cœur des autres, mais on est toujours tenté et obsédé pour localiser toute existence quelque part. Porque toda existencia se lleva a cabo en un lugar, e incluso la muerte se lleva a cabo en algún lugar. Puede ser en el paraíso, puede ser en el infierno, puede ser en el purgatorio. Si a usted no lo recuerda nadie, pero todo, vida y muerte, existe enmarcado en algún lugar. Et qu'un lieu, sans une mémoire, n'est qu'une position, je veux dire, géographique. C'est qu'un amas de pierres.
si le lieu cesse d'être un lieu à partir du moment où il est déshabillé de la mémoire de ceux qui ont vécu, de ceux qui ont attaché, qui ont habillé de leurs propres émotions, de leurs souvenirs. Un lugar sin memoria solo es un posicionamiento geográfico, un punto, y un lugar de memoria deja de serlo cuando se despoja de quienes vivieron en este punto geográfico. Et donc, mon acte d'écriture tourne autour de cette obsession du lieu, et donc nécessairement par la mémoire qui l'habille. Mi acto de escritura gira obsesivamente en torno a estos lugares y sobre todo la memoria que revisten estos lugares. Et inévitablement, une écriture qui finalement prend comme le lieu et la mémoire comme deux pôles importants, inévitablement débouche de manière quasi automatique, peut-être pas, mais en tout cas nécessaire, sur l'événement qui doit s'y passer et la mémoire qui le gardera, et donc par l'acte politique. Et en cela, toute écriture, même si elle paraît, on va dire, peut-être simplement en train de parler de lieu, finalement, est une manière de positionner l'action qui se passe dans ce lieu, et donc d'une manière large de l'acte de politique, de l'événement qui se passe dans le lieu. Toda escritura que se enfoca, como lo estaba mencionando, en el lugar y la memoria, viene de la mano con un acto que yo calificaría de acto político, un acto íntimamente ligado con la vida de la gente que se llevó a cabo en tal lugar nutrido de memoria. Et c'est là où finalement tout le défi du poète, c'est en parlant d'un lieu qui m'est propre que j'arrive à éveiller chez un lecteur au Mexique de lieux qui lui sont propres. Et à partir de là, je suis rassuré parce qu'on se retrouve dans notre humanité à partager, finalement à passer l'émotion. Moi, je te parle d'un lieu que je connais et j'éveille en toi un lieu que tu connais. Yo te hablo de un lugar que yo conozco y tú lo relacionas como mexicana, como mexicano, con un lugar querido tuyo que tú también conoces. Y esa es mi obsesión y lo que me acerca a ustedes como poeta. Partiendo de un lugar que es mío, los relaciono a ustedes con lugares de aquí que son propiamente suyos. Y eso es lo que nos junta y lo que a mí como poeta me satisface dentro de mi obra. Et à partir du moment où mon émotion, mon souvenir d'enfance éveille ton émotion et ton souvenir d'enfance, c'est à ce moment-là où je me dis peut-être qu'on a été unis justement dans la poésie. Y a partir del momento en que mi emoción, mi recuerdo de infancia es capaz de alimentar en ti tu propia emoción, tu propio recuerdo de infancia, es lo que nos hermana a ustedes y a mí. En primer lugar, pues muchísimas gracias, me emocionan mucho tus palabras y efectivamente puedo confirmarte que en el caso mío lo lograste plenamente. Me sentí en el norte de África y eso pues es el mejor elogio que te puedo hacer. Si nosotros tuviéramos en las manos el libro de Moés, que espero que todos ustedes lo tengan, vamos a encontrar dos grupos de textos que, siendo similares, que viniendo de la misma pluma y teniendo la misma sensibilidad, son también distintos. El primero es un conjunto de textos más lírico, por llamarlo de alguna manera, y el segundo es un grupo de poemas con un carácter de
más de compromiso social, ¿sí? De manera que por eso el volumen es riquísimo, porque nos permite ver a través de dos ventanas distintas el alma y el pensamiento de Moïse Maged. Merci. Effectivement, dans cette organisation, on a beaucoup hésité dans l'organisation de ce texte. On l'a inversé, on l'a ramené, et finalement, Victor Rodriguez Núñez a finalement trouvé la bonne formule. Il m'a écrit pour me dire, écoute, pars de l'intime pour aller au social. Tuvimos muchas dudas en cuanto a la organización del volumen. No sabíamos qué parte debía ir primero, qué parte debía ir segundo, y finalmente Víctor Rodríguez Núñez, el autor del prólogo de este libro, fue el que encontró la solución y me dijo: deberías partir de lo íntimo para irte hacia lo más social y lo más general. Y yo creo que no hay otra manera de hacerlo. Sí, il n'y a pas d'autre manière de faire, partir de l'intime et aller vers le social. Oui. Ok, on lit. On peut lire, podemos leer. Sí, claro. Sí, ¿quieres así? Yo no me he preparado para leer, pero voy a hacer el intento. Adelante. Allez-y, s'il vous plaît. On va commencer. Ok. Parfait. Rawed. À Rawed en octobre, quand se lève le vent, vient la mélancolie. Combien de fois encore me baignerai-je à Rawed? Combien de fois encore la première averse d'automne? En Rawed, en octubre, cuando se alza el viento, llega la melancolía. ¿Cuántas veces más nadaré en Rawed? ¿Cuántas veces más el primer aguacero del otoño? Café du soir. Ici, au pied du puissant ficus, respire une ombre éternelle, et le vent, de ses amants le plus farouche. 10 000 moineaux dressent sur l'avenue les étoffes du soir. Café de la tarde. Aquí, al pie del ficus poderoso, respira una sombra eterna y el viento, de sus amantes el más salvaje. 10,000 gorriones alzan sobre la avenida las telas de la tarde. Médina. Les figues de Barbarie se vendent par quatrain, mais se mangent par envie. Et plus loin, 5 000 hommes alignés dans la cour. Pourtant, pas un bruit. Dieu. Quelqu'un a-t-il jamais vu un orage passer au-dessus de nos cœurs? Medina. Los higos de tuna se venden por cuartetos, pero se comen por ganas. Y más lejos, 5,000 hombres alineados en el patio, sin embargo, ni un ruido. Dios. ¿Alguien ha visto alguna vez una tormenta pasar por encima de nuestros corazones? Lafayette. Et les rues meurent de voir s'émietter le désir qui pendait à leurs fenêtres, d'oublier les noms de ceux qui s'y sont aimés. Les rues meurent. Lafayette.
Las calles mueren al ver desmigajarse el deseo que colgaba en las ventanas, al olvidar los nombres de los que ahí se amaron. Las calles mueren. Éternité. À l'ombre du citronnier, une table se dresse au retour de la plage. La limonade a la saveur vanillée de l'enfance. Comment peuvent-ils mourir, ceux qui s'endorment chaque soir sous un jasmin à Sidi Bou? Eternidad. A la sombra del limonero se viste una mesa de regreso de la playa. La limonada tiene sabor a vainilla de la niñez. ¿Cómo pueden morir quienes duermen cada noche bajo un jazmín en Sidi Bou? La goulette. Je me souviens d'une lumière d'été sur mes paupières et d'un soleil en déclin. Moi, voyageur assis sur l'avant-bras de mon père, la rumeur des vagues me venant à l'oreille de derrière mon dos. Revoir mon père attablé au café du Lido. Imposible compartir con el texto en francés, pero vamos a ver. La goulette. Recuerdo una luz de verano sobre mis párpados y un sol menguante. Yo, viajero sentado sobre el antebrazo de mi padre. El rumor de las olas que me llega al oído detrás de mi espalda. Ver de nuevo a mi padre sentado en el café del Lido. Danse. Le narguilé est maître des plaisirs de la lune, la paresse, vertu des âmes sereines. Tourbillonne en moi le souvenir d'une odeur. Danza. El narguil es dueño de los placeres de la luna, la pereza, virtud de las almas serenas. Se arremolina en mí el recuerdo de un aroma. Suspension. Contre ma peau gercée, le visage de ma fille, le chien endormi à mes pieds. Pourquoi donc le temps? Suspensión. Contra mi piel agrietada, el rostro de mi hija. El perro a mis pies dormido. ¿Por qué, pues, el tiempo? Aimer, puiser verbes et prières, rappeler à la vie un songe déchu, écrire 14 poèmes d'amour et vaincre les barbares rien qu'en ayant vécu. Amar, extraer verbos y plegarias, devolver a la vida un sueño caído, escribir 14 poemas de amor y vencer a los bárbaros solo por haber vivido. Insomnie. Bien avant l'aube, au-dessus de la Médina, les appels à la prière. Une pluie sonore monte vers le ciel. Insomnio. Mucho antes del alba, por encima de la Medina, las llamadas a la oración. Una lluvia sonora sube hacia el cielo. Petit déjeuner. Un pain d'orge
tout juste sorti d'un four d'argile et de paille. Le bonheur a parfois une odeur familière. Desayuno, un pan de cebadas recién sacado de un horno de arcilla y paja. La felicidad a veces tiene un olor familiar. Décembre. Est-il vraiment mort, celui-là qu'on enterre sous une pluie d'automne? Mon plus grand orgueil, avoir encore l'audace de pleurer. Diciembre, ¿de verdad murió aquel que enterramos bajo una lluvia de otoño? Mi mayor orgullo, atreverme aún a llorar. Dimanche. En cette journée, il ne se passe rien. As-tu remarqué comme elles sont silencieuses les journées d'hiver? As-tu remarqué qu'il suffisait parfois d'une nuit de peine pour que vienne l'hiver? Domingo, en este día no pasa nada. ¿Te has dado cuenta de lo silenciosos que son los días del invierno? ¿Te has dado cuenta de que a veces basta una noche de pena para que llegue el invierno? Dîner. Il suffit parfois de quelques mots pour que se glace un cœur. Comme ils ignorent tout cela, ces morts qui discutent joyeux dans ce restaurant. Cena. A veces bastan unas cuantas palabras para congelar un corazón. Qué poco saben de todo esto los muertos que charlan alegres en este restaurante. Nature morte. Pas un olivier, pas un seul n'accorde sa semence à une terre d'outrance. Pas l'ombre d'un baiser, pas une hirondelle morte, ni même la trace de ta main sur la porte. Naturaleza muerta. Ni un olivo, ni uno solo que conceda su semilla a una tierra de excesos. Ni la sombra de un beso, ni una golondrina muerta, ni siquiera el rastro de tu mano sobre la puerta. Entropie. Rien ne vit, rien ne meurt. Tout s'insurge et se résigne. Entropía. Nada vive, nada muere, todo se subleva y se resigna. Como vous voulez. Mémoire. Ortie, colombe, pâquerette. Libéré de la mâchoire du monde, je m'étends comme l'ombre transparente du jour et l'écoulement sonore des matins blancs. Je me tiens à la disposition du souvenir, des grands vents des steppes sourdes et des longues et silencieuses nuits à venir, et j'attends que les gardiens des temps crépusculaires perdent enfin courage, qu'ils livrent aux forces vives de l'érosion la clé défunte de tant de temples insulaires. J'attendrai de voir éclore tout au bout de la plus haute branche le blanc sourire de l'aurore. J'attendrai qu'une libellule, égarée par les vents de l'hier, retrouve son chemin, puis se pose à nouveau sur mon cœur, comme du temps où j'étais son père.
et je tiendrai pour parole divine les prémices annonciatrices de l'eau mouvante. Je monterai tout en haut de la citadelle, comme on emprunte les chemins escarpés du désir, rompant le silence conquis de si hautes luttes, prenant revanche sur l'immensité des peines, saccageant sanctuaires et domaines pour renaître à ce monde sans trajectoire, sans divinité ni offrande. Venez à moi, grande peine et âpre folie du souvenir, que j'étreigne l'écorce rustre de l'ordonnance, que j'arrache au temps révolu le privilège indélébile de l'occurrence. Venez à moi, âme balafrée des visages choyés, troncs aux attributs opulents, gorgés de sèves acides et secs comme des collines glabres. Venez à moi avec la rancune des paradis incendiés et les soldats sacrifiés dans les boues des plaines noircies, eux qui retrouvent leurs bien-aimés estropiés comme des mendiants, cassés comme des brindilles sur les chemins de transhumance. Venez, désormais je me tiens au seuil des eaux, ayant abandonné leur tumulte. Un frisson de blancheur se propage à ma vue et j'élis domicile dans le giron sonore des branches fleuries dans la brise. Venez, venez vous dissoudre comme une mémoire salie et vite abandonnée au soulagement du pardon. Que partent vos visages avec les jonctions rompues dans l'enchevêtrement du souvenir, que partent vos voix oubliées dans le ruissellement des jours, et que naissent enfin les amours à venir. Une libellule, trop longtemps égarée par les vents de l'hier, retrouvera bientôt son chemin et se posera à nouveau sur mon cœur, comme du temps où j'étais son père. Memorias, ortigas, palomas, margaritas, libre de las fauces del mundo. Me extiendo como la sombra transparente del día y el fluir sonoro de las mañanas blancas. Me pongo a disposición del recuerdo, de los grandes vientos de las estepas sordas y de las noches largas y silenciosas por venir, y espero que los guardianes del tiempo crepuscular por fin pierdan valor, que entreguen a las fuerzas vivas de la erosión la llave difunta de tantos templos insulares. Esperaré a ver florecer en el extremo de la rama más alta la blanca sonrisa del amanecer. Esperaré a que una libélula perdida por los vientos del pasado vuelva a encontrar su camino y se pose de nuevo en mi corazón, como cuando yo era su padre, y tomaré por palabra divina las primicias mensajeras del agua en movimiento. Subiré a lo alto de la ciudadela, como uno sigue los caminos escarpados del deseo, rompiendo el silencio conquistado con tan grande lucha, vengándome de la inmensidad de las penas, saqueando santuarios y dominios para renacer en este mundo sin trayectoria, sin deidades ni ofrendas. Venid a mí, grandes penas y ásperas locuras del recuerdo, para que abrace la corteza ruda de la ordenanza, para que arranque a los tiempos pasados el privilegio indeleble de la ocurrencia. Venid a mí, almas marcadas de los rostros mimados, troncos de atributos opulentos, colmados de savia ácida y secos como colinas lampiñas. Venid a mí con el rencor de los paraísos calcinados y de los soldados sacrificados en el fango de las llanuras ennegrecidas. Ellos que vuelven a sus amadas, lisiados como mendigos, rotos como ramita en los campos de trashumancia. Venid, a partir de ahora permanezco en el umbral de las aguas, tras haber abandonado sus tumultos. Un escalofrío de blancura se propaga ante mis ojos
y hago mi hogar en el regazo sonoro de las ramas florecidas en la brisa. Venid, venid a disolvernos como un recuerdo mancillado y pronto abandonado al aluvión del perdón. Que partan vuestros rostros con las uniones rotas en el enredo de la memoria, que partan vuestras voces olvidadas en la escorrentía de los días y que por fin nazcan los amores por venir. Una libélula, demasiado tiempo extraviada por los vientos del pasado, pronto volverá a encontrar su camino y se posará de nuevo en mi corazón, como cuando yo era su padre. El maestro Mollet está dispuesto a responder preguntas de ustedes si existe alguna. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues yo cuando escuché el título del libro me encantó, dije, tal vez lo compre. Después, cuando lo escuché hablar sobre este concepto tan bonito de lugares de la memoria, dije, me está seduciendo para comprar el libro, me seduce lo que está diciendo. Y después, cuando ya escuché los poemas, dije, lo voy a comprar. La verdad, me encantó su poesía y como usted dice, o sea, yo pude reconocerme en mis lugares natales, en mis lugares de infancia, en mis lugares felices, con esos lugares. Y creo que justamente en eso radica lo universal de la literatura. Felicidades, estoy esperando que pongan el libro para comprarlo. Merci. Oui, c'est pas une question, mais c'est une affirmation et finalement c'est quelque chose qui me rassure de savoir que finalement c'est probablement cette émotion que nous partageons le mieux à 14 000 kilomètres l'un de l'autre. Et si ces mots, cette poésie écrite à 14 000 kilomètres finalement arrive à toucher quelqu'un ici, c'est que probablement ça n'a pas été vain. Sí, efectivamente, su pregunta realmente no era una pregunta, era una afirmación, pero me tranquiliza, me tranquiliza mucho pensar que si mis palabras escritas a 14.000 kilómetros de distancia de aquí consiguen tocarla a usted a 14.000 kilómetros de allá, entonces mi trabajo no ha sido y no es en vano. Quiero decirle que a mí me sucedió exactamente lo mismo que a usted. Bastó leer el título del libro para que inmediatamente yo dijera, caray, luz de verano sobre los párpados. ¿Quién no ha sentido eso en Monterrey? Ben justement, parce que quand tu présentais, tu as commencé à parler, j'ai cru que tu parlais de ce poème que j'ai écrit sur mon père, La Goulette. Et après, je dis, pourquoi il parle de Gibraltar? Sí, efectivamente, cuando empezaste a hablar, a presentarme, pensé que estabas hablando de aquel poema mío que acabo de leer, que se llama La Goulette, que es sobre mi padre. Entonces dije, ¿por qué se está poniendo a hablar de Gibraltar? Et d'ailleurs, l'histoire de ce poème, je ne l'ai jamais dit. Mais en fait, ce poème est une sorte de boucle parce que je l'ai écrit juste parce que j'étais avec mon fils qui était sur mon avant-bras et on allait à la plage. Et je le regardais qui avait le soleil dans les yeux et qui clignait un petit peu avec ses paupières. Et instantanément, je me suis souvenu exactement dans cette position avec mon père. Et finalement, l'émotion a tout de suite fonctionné. En fait, en réalité, je me confondais avec mon propre fils.
lui sur mon avant-bras et moi sur l'avant-bras de mon père. Et finalement, toi, quand tu commences à parler, tu parles d'un soleil en déclin mais, en Méditerranée, mais finalement c'était à Gibraltar avec ta mère. Et c'est ça, finalement, l'humanité. La littérature, c'est finalement la manifestation. C'est pas elle qui nous unit, c'est la manifestation de ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est pas la littérature, c'est quelque chose, c'est l'humanité qui est au fond de nous-mêmes, et la littérature est un affleurement de l'humanité. Sí, precisamente hablando de este poema de La Goulette, donde se menciona que estoy en el antebrazo de mi padre, fue una tarde en que íbamos a la playa con mi hijo, y mi hijo estaba en mi antebrazo, y me acuerdo muy bien de la forma en que le daba el sol a los ojos, y en ese momento me acordé haber estado yo muchos años antes precisamente en la misma posición, en el antebrazo de mi padre. Inmediatamente la emoción funcionó y salió este poema. Y creo que de eso se trata. La literatura no nos relaciona. Lo que nos relaciona es la emoción que genera la literatura. La literatura es un afloramiento, una llegada a la superficie de la emoción. Y eso es lo que nos une unos a los otros. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? ¿Puedo decir algo? Durante más de 20 años fui profesor de ética y me gustaba comenzar las clases haciendo que los estudiantes leyeran un poema, porque me parece que era una manera de hacerlos conectar con su sensibilidad. ¿Sí? Y era muy difícil. ¿Sí? Recuerdo en una ocasión leyendo un texto de Luis Rosales, si no me equivoco, sobre estas muchachas que caminaban con aquellas, durante el verano, con aquellas faldas que se balanceaban y el escote y demás, ¿verdad? Lo leyó un muchacho y lo estaba leyendo como si fuera un telegrama. Entonces lo hice repetirlo y repetirlo 2 y 3 veces hasta que le dije, a ver, ¿tienes novia? Y me dijo, sí. Y le dije, bueno, ¿cómo se mueve su falda y cómo es su escote en el verano? Y con eso, al leerlo, pues cambió completamente la lectura. Bonsoir. Moi, tu vois, tu regardes en tradition, par exemple, entre Albert Camus et toi, Albert Camus qui il est d'origine arabe, et toi, tu vois, tu regardes en tradition, comment est-ce que tu fais votre littérature? Perdón, voy a traducir al español para los que no hablan francés. Albert Camus era de origen árabe, argelino. ¿Sientes, Moes, que hay algún parentesco entre la literatura de Camus y la tuya? C'est une question compliquée. Es complicado. Parce que Albert Camus est né pas très loin de chez moi, c'est vrai. Mais Albert Camus n'était pas vraiment arabe. Il était français, colon en Algérie. Et es un poco complicado porque efectivamente Camus nació no muy lejos de donde nació, pero Albert Camus no era árabe, era hijo de colonos. Et à la limite, moi je suis un grand lecteur de Camus et j'apprécie beaucoup sa pensée. Ceci étant dit, Camus n'était pas poète, il était penseur. Et en tant que penseur, il était tenu à la rationalité et à l'éthique. Ce n'est pas le cas des poètes, mais pour un penseur, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand Camus a été face à un dilemme difficile choisir entre ses valeurs et sa mère, il a choisi sa mère. Camus tampoco era poeta. Camus era un pensador, un intelectual, un pensador. Y un pensador es una persona que está supeditada
a lo racional, a la razón en su pensamiento y a la ética. Y al poner a Camus en una situación difícil, al ponerlo frente a la disyuntiva de escoger entre sus valores y su madre, él dijo que escogería a su madre. Et si je comprends le côté émotionnel qui a fait à Camus de choisir sa mère, j'ai du mal avec le penseur qui finalement faiblit et abandonne sa pensée pour son émotion. Parce que lui, en tant que philosophe, en tant que penseur, il était tenu à ça. Sí, y si bien admiro desde un punto de vista sensible el hecho que haya escogido a su madre por encima de los valores, considero yo que es un debilitamiento de su trabajo, como me gusta el trabajo de Camus, pero considero que esa decisión fue un debilitamiento de su actividad como pensador, porque como pensador, como filósofo, estaba sujetado a este respeto de la racionalidad, de la razón. Bueno, pues muchas gracias a todos. Con esto cerramos esta charla con Moez Mayet. Moez, Gerardo, muchas gracias por darnos esta tarde llena de poesía, llena de mística, hablando sobre los espacios públicos, sobre los lugares que nos pertenecen y sobre todo sobre los lugares que no nos pertenecen, que ya no nos pertenecen. Muchas gracias a los dos. Les recordamos a todos que Moez se va a quedar aquí a firmar libros. Estamos vendiendo su libro más reciente, Luz sobre el verano de los párpados. Y pues bueno, antes de irnos, Gerardo y Moez, les pido si pueden pasar al frente para que les entreguemos un reconocimiento. El comité organizador de Santiago le otorga la constancia a los dos por su destacada participación en las actividades del programa cultural del Festival del Libro y la Lectura Santiago 2024. Esto a nombre de David de la Peña, alcalde de Santiago.